Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día martes 31 de enero del año 2023. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video vamos a hablar sobre el audio en el que Edgar Ulises Báez Gutiérrez confiesa que tomó varias partes de la tesis de Yasmín Esquivel. Este video se apoya en lo que se expresa en un video titulado "La tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel tiene en serios problemas a la UNAM". Este video lo pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube Martínez Serrano, y este video fue publicado el día 30 de enero del año 2023, el día de ayer. En la parte conducente de este video, el titular del programa dice: se está revelando un audio. En el audio está la voz de Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Acepta ante integrantes de un comité de la UNAM que acudieron a su domicilio que tomó partes de las tesis de licenciatura de la hoy ministra de la Suprema Corte de la Nación. En el audio también confiesa que mintió ante los integrantes de dicho comité, pues les dijo que nunca había recibido a un notario público en su domicilio, aunque acepta que sí lo hizo, lo cual además consta en un video que forma parte de la carpeta de investigación que abrió la Fiscalía. En una conversación grabada, Báez Gutiérrez explica a un interlocutor: son personas que se identificaron como integrantes de un comité de la UNAM y acudieron a su domicilio con un notario público. Ante ellos reconoció que tomó algunas referencias y que no copió íntegramente la tesis de la ministra. En la visita relata que le hicieron una invitación para esclarecer la verdad histórica de los hechos antes del 6 de enero de 2023. Dice Edgar: vinieron del comité de la UNAM y ellos, ante el notario, me preguntaron si había venido algún otro notario y me enseñaron la foto del notario que vino y yo les dije que no. Los cuestionamientos fueron sobre la fe de hechos que presentó el notario público 121, quien había visitado a este hombre en su casa el pasado 29 de diciembre y ante el cual había firmado documentos en los que acepta que tomó varias partes del trabajo y textos, así como referencias de la tesis de Esquivel Moza. Ahí se aclara cómo está estipulado de que solo tomé algunas referencias, que no copié íntegramente la tesis, según Edgar. Continúa diciendo más adelante: es el problema de esto. Al tipo le están haciendo la manita de puerco del tamaño del mundo. No existía la tesis de ella cuando él escribió la que publicó. No existía y son idénticas, y Edgar dice que solo copió parte. No, entonces, ¿cómo resulta que son idénticas? Otra persona expresa que en la carpeta de la Fiscalía, la maestra Rodríguez Ortiz, la asesora de tesis, presentó lo que dijo que era una carta firmada por Báez Gutiérrez, que según su dicho llegó al buzón de correo de su domicilio. En esta carta, Báez Gutiérrez confiesa que plagió el trabajo de tesis de la ministra porque necesitaba concluir la carrera rápido. Más adelante, un varón dice: es que, mira, ahí hay la concepción de que somos idiotas. Agregó que vamos a aceptar cualquier cosa que nos diga la autoridad con tal de beneficiar a la persona más influyente aquí. Habla una dama y dice: ella reconoció en una primera entrevista, o de las primeras entrevistas que dio, ella reconoció que esa tesis, la maestra, la mostraba
No sé si posteriormente al caso de la ministra ni nada de eso, pero no lo aclara, pero que ella mostraba el borrador de esas tesis a sus asesorados. La misma dama continúa, sí, no hay de otra. Aquí la corrupción está hasta sus talones y por otro lado, el que este hombre, ahora sacan la grabación y la declaración y todo. Si el dicho corresponde a él, no pensaría yo solo en manita de puerco, como dijo Mario, sino en dinero. Hay que considerar que es un hombre enfermo, que es un hombre que está en una situación crítica, o por lo que se vio en el video cuando lo presentan, cuando lo entrevistan y que posiblemente dijo, bueno, de perder credibilidad pública en cuanto a una tesis que sé que es mía y a cambio de eso tener algún capital, algún dinero que me permita salir de esta situación, no tengo mucho que pensarlo. Sigue diciendo la dama, yo creo que pudo existir algún tipo de ofrecimiento hasta de trabajo, no solo de dinero, sino de trabajo, dada la posibilidad de relaciones que tiene la señora ministra. Otro varón que estaba en la mesa dijo, pero aquí, como lo dijo Mario, o sea, parece que somos tontos, porque el problema no es que Edgar acepte que plagió, sino que demuestren que esa tesis que él hizo primero, o que más bien que demuestren esa historia que es totalmente absurda, pero como si ya hubiera estado hecha la tesis de la ministra cuando ni siquiera había terminado la carrera, estaba a mitad de su carrera o sexto semestre. Entonces, ahora que nos vengan a decir, es que sí plagié algunas fuentes, algunas citas, o sea, realmente creen que somos tontos. Bien. Tengo que reconocer que yo no he escuchado ese audio, pero de existir ese audio, hay muchas probabilidades de que ese audio lo haya grabado Edgar, como bien lo apuntan estas personas, ¿verdad? Después de que haya sido presionado, intimidado o después de que haya sido sobornado con dinero. Recordemos que Edgar desafortunadamente tiene una situación económica deplorable, que además está enfermo, su salud no está en muy buenas condiciones y a lo mejor ambas situaciones, su situación económica difícil y su enfermedad, ¿verdad?, lo llevaron a cambio de alguna retribución económica, pues acceder a declarar en su contra y a favor de la ministra, aunque esa declaración sea totalmente falsa, con tal de pues tener recursos para salir adelante y para atenderse médicamente. Puede darse ese supuesto, o que haya sido intimidado. Recordemos que el poder público en México pues avasalla al que quiere, máxime tratándose de una persona económicamente frágil y además con una salud complicada. Entonces puede darse el caso. Independientemente de lo anterior, sí es importante que quién hizo primero la tesis, quién hizo después la tesis y quién copió la primera tesis, eso no es algo que se pueda dilucidar con una declaración formulada por Edgar. No, tiene que buscarse la verdad histórica en documentos. Lo primero que quiero aclarar es que en una parte se señala aquí que la grabación, creo que el notario, el primer notario que fue al domicilio de Edgar, según que fue al domicilio de Edgar, a petición de la maestra, mucho después, ya en este año 2023, dijo que había un video. Sin embargo, ese video no fue exhibido ante la Fiscalía General de la República, aunque aquí se menciona que sí obra ese video
en las pruebas que aportaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en diciembre del año 2022. Yo tuve oportunidad de examinar la resolución que dictó la Fiscalía el 30 de diciembre de 2022, en donde se relacionan todas las pruebas que tuvo a la vista la Fiscalía y nunca se menciona que haya tenido a la vista dicho video. Video que hubiera sido una prueba fundamental si en ese video se reconoce que Edgar, ante el notario, aceptó expresamente que él copió la tesis de Yasmín. No se menciona ese video en la resolución de la Fiscalía, lo que de alguna manera evidencia que ese video no existía en diciembre del 2022, motivo por el cual a lo mejor ya bajo presión o ya bajo soborno, Edgar aceptó que ese video se filmara ya en enero, haciéndolo pasar como que se filmó en diciembre. En un video anterior yo he dicho que eso se puede esclarecer con mucha facilidad si el notario dice el día y la hora en que se salió de su domicilio hacia el domicilio de Edgar y la hora en que salió del domicilio de Edgar para retornar a su oficina. Bueno, con esos datos se pueden solicitar a la Ciudad de México las cámaras de video de la Ciudad de México, en donde se pueda observar claramente el trayecto del vehículo del notario conduciéndose al domicilio de Edgar, por toda la trayectoria que siguió el vehículo, ¿verdad? Y luego también buscar en las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México cómo retornó el notario a su oficina. Decía yo en el anterior video que eso es totalmente posible, como ya se ha demostrado en el caso del atentado de Ciro Gómez Leiva, en donde gracias a las videocámaras de la ciudad, ¿verdad?, se logró esclarecer quiénes fueron los autores materiales del atentado contra Ciro Gómez Leiva. Se logró conocer los movimientos que hicieron los vehículos, no nada más el día del atentado, sino en los días previos. Incluso se ve cómo se dan a la fuga, en donde se baja el sicario que disparó. Todo se conoce a través de los videos de las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México, y eso puede ayudar a esclarecer si es cierto o falso que tuvo lugar la visita del notario al domicilio de Edgar en diciembre del 2022, aparte de que en el video tiene que haber un registro de a qué hora fue tomado. Ya ahí tendrían que intervenir peritos especializados en la materia para descubrir en qué fecha se tomó el video o las fotografías donde Edgar aparece firmando el documento en presencia del notario. Esto supuestamente ocurrido en diciembre del año pasado. Conociendo las fechas que tienen que existir necesariamente en el equipo que se ocupó para tomar las fotos o para tomar el video, se puede esclarecer la fecha de tales señalamientos. Por otro lado, esta confesión que hace Edgar de que él copió la tesis de Yasmín no hace prueba plena, y lo que necesitamos conocer es exactamente quién elaboró primero su tesis. Voy a hacer una breve descripción de algún dato importante para que quede clara la falsedad de lo que dice Edgar en el audio, si es que existiera ese audio, que repito, yo no he escuchado. Sí aparece en la Fiscalía General de la República un documento de 4 hojas, manuscrito, en donde aparentemente Yasmín le presentó a la maestra Rodríguez Ortiz la estructura, el capitulado de su trabajo. 4 hojas, nada más la estructura del capitulado, y claramente se señala que en el margen superior derecho de la primera hoja aparece el señalamiento 5 DIC 1985. O sea que, suponiendo, sin conceder que tal documento fuera auténtico,
que es totalmente dudoso. Eso significa que el 5 de diciembre de 1985, Yasmín apenas le entregó a la maestra Rodríguez Ortiz el capitulado. La tesis no estaba concluida ni estaba terminada. Ahora bien, ¿cuándo terminó Yasmín su tesis? ¿Cuándo la terminó de elaborar? De acuerdo a su tesis profesional, que aquí tengo a la vista, la tesis de Yasmín Esquivel, en la bibliografía anota en otras fuentes, con el punto 3, el Sol de México en su nueva dimensión, 24 de abril de 1986. Si todavía incluyó en su tesis esta nota periodística del 24 de abril de 1986, eso significaría que Yasmín Esquivel concluyó su tesis con posterioridad al 24 de abril de 1986, con posterioridad, porque aquí apenas la estaba elaborando cuando citó esta cita del 24 de abril de 1986. Yéndonos a la tesis de Edgar, también menciona en otras fuentes, en el punto 3, la misma nota periodística del 24 de abril de 1986. Para que Yasmín hubiera podido copiar incluso la bibliografía y otras fuentes, esa copia tuvo que haberla efectuado después del 24 de abril de 1986. Y resulta que la tesis fue publicada por Edgar Ulises en julio de 1986. O sea que él tuvo el trabajo terminado de Yasmín, pongamos, el 30 de abril de 1986. En ese momento se puso a copiar toda la tesis, ¿verdad? Y la terminó. Bueno, tuvo que entregársela a la maestra Rodríguez Ortiz para que ella la autorizara. Estamos ya en mayo de 1986. A su vez, la maestra tuvo que mandar una carta al director del seminario informándole que Edgar ya había terminado su tesis profesional y que ya había hecho en esa tesis profesional todas las correcciones que Marta Rodríguez Ortiz le había sugerido, motivo por el cual pedía que el director del seminario autorizara la impresión de ese trabajo, ¿sí? Se imprime el trabajo, ¿verdad? Y posteriormente, ¿verdad? El director del seminario y el director de la facultad, ¿verdad?, ya emiten los documentos correspondientes para que finalmente ya se autorice fecha y hora para el examen profesional, y en ese documento en donde se autoriza la fecha y hora para el examen profesional de Edgar, se mencionan los 5 sinodales que se autorizan: presidente, secretario, vocal y 2 suplentes. Edgar tuvo que recabar las firmas de esos 5 sinodales con voto aprobatorio, y después de eso ya se llevó a cabo el examen profesional. O sea que Edgar hizo todos estos trámites en unos cuantos días de mayo, abril, mayo, junio, y en julio ya estaba listo para hacer su examen profesional. Los trámites no son tan rápidos en la UNAM, son trámites tardados. La revisión primero la elaboración de la copia de la tesis por parte de Edgar, luego el tiempo que la maestra Ortiz se tardó en revisar esa tesis para poder autorizarla, y luego todos los demás trámites administrativos hacen impensable que se haya podido titular Edgar en julio o agosto de 1986. Por lo tanto, la confesión que supuestamente hace Edgar a través de un audio, pues no tiene absolutamente ninguna validez. En este caso concreto, el único documento que permite conocer cuándo inició Yasmín su tesis profesional no es ese papelito en donde en forma manuscrita puso 5 DIC 1985 con el supuesto temario de su tesis, sino debe ser la tarjeta en donde quedó registrada
su tesis en el Seminario de Derecho del Trabajo de la FES Aragón. Una tarjeta en donde con toda claridad se señala la fecha en que registró su tema, el título o el tema de su tesis profesional y qué maestro iba a ser el encargado de dirigir su tesis. En la parte posterior, como lo mencioné en un video anterior, aparecen cuadros para que Edgar señale en qué fechas asistió al seminario a llevar a cabo su trabajo de tesis, y en cada renglón tiene que estar la firma de la maestra directora de tesis, ¿verdad? Y tiene que estar la carta en donde la directora de tesis le pide al director del seminario que autorice la impresión del trabajo. Tiene que haber toda la documentación que debe existir en ese caso concreto, que yo ya describí en un video anterior, hasta que por fin encontremos la carta en donde el director de la Facultad de Derecho asigna fecha y hora, en donde la autoridad competente de la UNAM asigna fecha y hora para el examen, y a los 5 sinodales, para que a partir de ese momento Edgar entregue a cada uno de los 5 sinodales su tesis, cada uno la revise, después de revisarla emita una carta aprobando la tesis con voto aprobatorio, y después de eso ya se llevaría a cabo el examen profesional. Y es imposible que todo esto haya ocurrido después del 24 de abril de 1986 y que la tesis ya la tenga publicada en julio de 1986, porque los trámites, repito, no son tan ágiles. Entonces, esto no se resuelve simplemente diciendo Edgar, no, yo copié, no. Además, bien se puede hacer que Edgar rinda su declaración con polígrafo para ver si está diciendo la verdad o está diciendo mentiras. El dicho de la maestra de que ella le prestó a Edgar el trabajo, el borrador de Yasmín, carece de credibilidad, porque la maestra asegura con mucha firmeza que ella le entregó a Edgar el borrador del trabajo de Yasmín. Sin embargo, en la misma entrevista, después dice, bueno, de Edgar no me acuerdo para nada. ¿Cómo es posible que si no se acuerda del alumno Edgar Ulises, sí asegure con firmeza, sí le entregué a Edgar el trabajo de Yasmín? Como vemos, son una de inconsistencias, y evidentemente se está trabajando de manera muy sucia esta investigación con el único ánimo de ayudar a la ministra Yasmín. Por lo tanto, recordemos que papelito habla. Hay que tener a la vista los documentos oficiales que yo ya mencioné en un video anterior, que son los que nos van a esclarecer la línea del tiempo en que Yasmín inició su trabajo para elaborar su tesis y el día del examen profesional. Ahí van a estar todos los trámites y en qué fecha se fueron desarrollando. Y también, obviamente, en qué fecha Edgar inició su trabajo de tesis y en qué fecha se tituló. Y hay una línea del tiempo que marcan con toda claridad los documentos oficiales de la UNAM, que se van expidiendo conforme va avanzando el trámite. ¿Sí está claro? Entonces, este audio de Edgar Ulises Esquivel no tiene absolutamente ninguna validez. En un video posterior hablaremos de ese papel, de estas 4 hojas en donde dice 5 DIC 1985, para demostrar que ese documento no tiene ninguna validez, ninguna credibilidad. Ojalá en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México se conduzca con rectitud, conforme a estricto derecho, con honorabilidad, con honestidad, por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la comunidad universitaria, pero sobre todo por los mexicanos que con nuestros impuestos contribuimos al presupuesto que anualmente se le asigna a la UNAM. La UNAM vive del dinero que aportan los contribuyentes, los mexicanos,
¿verdad? Y entonces sí es importante que la UNAM se conduzca con rectitud, con rectitud. Ya hablaremos del rector y de los demás directivos de la UNAM en un video posterior. En este caso únicamente quise dejar perfectamente claro que ese audio de Edgar Ulises Báez Gutiérrez, en el caso de existir, no hace prueba plena, y que en lugar de hacer caso a una confesión que pudo haber sacada con intimidación o con soborno, ¿verdad? Mejor que la UNAM recabe los documentos oficiales que nos muestren claramente la línea del tiempo desde que iniciaron su tesis hasta que se titularon, que todo eso consta en documentos oficiales, tanto Yasmín como Edgar Ulises. Si no lo hacen así, no cabe duda que estamos en un acto de corrupción grave por parte de la UNAM. Espero que esto no acabe de esa manera, por el bien de México. Bien, estimados amigos, si este video les ha gustado, por favor denle like, compártanlo con sus contactos, con sus conocidos y en sus redes sociales, para que esta información llegue a más mexicanos, que conozcamos la verdad de los hechos, de tal suerte que la UNAM, la ministra, no nos jueguen el dedo en la boca, no nos engañen, no se burlen de nosotros, por lo menos sin que nos demos cuenta. Bien, estimados amigos, también si te gusta el contenido de nuestros videos, puedes suscribirte a nuestro canal. Estimados compatriotas, sean muy felices, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.